el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro Cárdenas, buenos días y bienvenido. Gracias por atendernos. Saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. Mire, y precisamente sobre eso que estábamos comentando con Alberto del pesimismo, ministro, ¿qué tanto impacto ha tenido el pesimismo que tenemos hoy en día en el país? Porque eso no se puede negar. La gente está preocupada, está angustiada, dice, no sabemos qué va a pasar. ¿Eso qué tanto daño le ha hecho a la economía? Afecta, sin duda alguna. El pesimismo, lo hemos dicho varias veces, es como la kriptonita de la economía, debilita, porque si todo el mundo empieza a hablar mal, actitud negativa, pesimista, pues naturalmente eso afecta el consumo, la dinámica de las ventas, afecta la inversión, etcétera. Pero lo más grave no es eso, lo más grave es que no hay razones para el pesimismo. O sea, si a nosotros nos hubiera dado ese pesimismo hace 2 años, cuando tuvimos la caída tan fuerte de los precios del petróleo, una situación muy difícil para manejar, pues uno hasta hubiera entendido, porque era venir a 30.000 pies de altura y de repente entrar en una turbulencia y quedar en 10.000 pies. Eso sí genera susto, pero lo que pasa es que la economía ya ha hecho el ajuste, ya tomó las medidas más difíciles, ya en este momento uno podría decir, pues lo más complicado pasó. ¿Por qué? Porque tuvimos un momento en que la inflación llegó a estar en el 9%, ahora está en el 4.6%. Tuvimos un desequilibrio externo enorme, porque claro, se cayeron las exportaciones, ahora eso ya se volvió a nivelar. En fin, este es un momento más bien para decir, bueno, pasamos bien esa coyuntura tan compleja, las cosas están más despejadas y el país va a volver a crecer. Puede que no en el corto plazo volver a esas tasas del 5% que tuvimos en otro momento, pero sí volver a un crecimiento pues del orden del 3, del 4%, es algo que podemos lograr en los próximos 2 años. Entonces, ya lo peor pasó, no es el momento para el pesimismo. Ese sería el resumen que yo le haría de esa sensación y esa percepción. Y celebro que Postobón esté haciendo esos anuncios, como también los están haciendo los bancos. He visto una publicidad en ese mismo sentido de derrotemos el pesimismo de los principales bancos del país. Ministro, sin embargo, pues no se puede desconocer los esfuerzos a nivel macroeconómico que se está haciendo, pues primero por parte del gobierno y segundo por parte del Banco de la República. Sin embargo, los empresarios y los comerciantes son los que están sintiendo la mayor, recaída de la economía, porque ellos dicen que si no hay consumo, pues efectivamente es imposible no solamente crecer la economía, sino pues otras cosas adicionales que esto trae. ¿Qué es mejor, seguir haciendo y tomando decisiones macroeconómicamente o hacer algo para que la microeconomía y para que la gente, el consumo de bolsillo empiece a reactivarse mucho más rápido? Hay que trabajar en los dos frentes. Algo que frenó el consumo y que indudablemente tuvo un impacto sobre los resultados del primer trimestre fue el aumento de tasas de interés del año pasado. Es que recordemos que el año pasado, con el aumento de la inflación, entre otras cosas por el fenómeno del Niño, las tasas de interés tuvieron que subir muchísimo. Y eso obviamente golpea el consumo, porque la gente se endeuda menos, y uno lo ve en todas las cifras de crédito, de consumo, de créditos a las empresas. Tuvieron una desaceleración muy fuerte el año pasado que tuvo un coletazo final en los primeros meses de este año. Pero afortunadamente las tasas de interés ya han estado bajando desde diciembre del año pasado, han bajado rápido, están ahora en 6.25%, y lo que más nos preocupaba es que el Banco de la República estaba bajando las tasas de interés, pero todavía no lo veíamos en los créditos del consumo, los créditos de las tarjetas de crédito, etcétera, y ya se está empezando a ver. Es decir, estas últimas 2 semanas han sido muy importantes en anuncios también de los bancos de reducción de tasas, por ejemplo en el caso de tasas de las tarjetas de crédito. Ahora, hay que trabajar en la macro, la tasa de interés, pero también en la micro. ¿Dónde tenemos un problema? La vivienda de la clase media. Hay demasiado inventario, hay muchas viviendas terminadas que no se están vendiendo, y hay que darle un empujón, hay que darle un estartazo a esa vivienda de clase media. Esas son las medidas que vamos a anunciar esta tarde con el señor presidente en la convención bancaria, de buscar unos estímulos adicionales para la vivienda de la clase media.
Ministro, con respecto a esas tasas de interés, aunque pues muchos bancos ya se han manifestado pues la decisión de empezar a bajarlas, pues como usted dice también al parecer los constructores pues también lo van a hacer. Sin embargo, no son todos. Hay muchas personas que dicen que efectivamente estas medidas de bajar las tasas de interés con respecto al Banco de la República pues se demoraron un poco. Quisiera preguntarle, o sea, ¿ya hay consenso de que por lo menos podemos esperar en los próximos meses que efectivamente esos dos pilares, tanto de bancos como de constructores, sí empiecen a bajar? Ya están bajando. Entre otras cosas porque se los dijimos muy directamente a los bancos. Nosotros hemos tenido reuniones con los principales bancos del país durante las últimas semanas, yo diría que todas las semanas, y nuestra condición fue, mire, el gobierno está dispuesto a hacer un esfuerzo adicional, primero que sigan bajando las tasas de interés del Banco de la República, y segundo, con unos estímulos a la demanda de vivienda de la clase media, que es la vivienda entre 100 y 300 millones de pesos. Pero eso no sirve de nada si las tasas de interés que cobran los bancos no bajan. Los bancos escucharon nuestro mensaje, eso me tiene contento, porque desde el fin de semana pasado empezamos a ver avisos en la prensa de reducción de tasas. Hoy la prensa está desplegando tanto de los dos principales bancos de créditos de vivienda en Colombia, son La Vivienda y Bancolombia, y los dos anunciaron tasas de crédito hipotecario hoy de 9.6%. Recordemos que esas tasas estaban por el lado de 12%, entonces eso hace una enorme diferencia, porque si a eso se le suma los apoyos, los subsidios que da el gobierno, pues ya sí significa una reducción importante en la cuota que pagan las familias cuando compran una vivienda nueva. Eso es lo que nos sirve para que se dinamice la compra de vivienda por parte de la clase media colombiana, y eso mueve muchísimo toda la economía, porque no es solo la construcción, sino que son viviendas que tienen acabados, que tienen mucha mano de obra, y ahí nos sirve para estimular la industria, para estimular el empleo. Entonces, ese es un paso importante, y afortunadamente los bancos hicieron lo que les pedimos, y es bajen la tasa, y el gobierno los acompaña con unos subsidios adicionales. Ministro, otra de las cosas que tienen que ver con su cartera, pues es que casi todo tiene que ver con su cartera, son los paros, porque en los paros todo el mundo pide plata, y hay uno en particular que es el de educadores. Llevan los niños 3 semanas sin ir a estudiar, y los educadores tienen una serie de peticiones. Ayer los oíamos a uno de sus representantes en el programa de Vicky Dávila, en donde explicaba específicamente cuáles son las peticiones, y muchas de ellas pues tienen razón. ¿Cuánto cuesta levantar el paro de los educadores y qué presupuesto tiene el gobierno para poder responder a las peticiones que tienen los profesores? Camila, primero, un mensaje a los educadores del país. El gobierno es consciente del papel tan importante, tan protagónico que juegan en nuestra sociedad. Nosotros hemos sido muy solidarios con los maestros, con todos los docentes de Colombia, porque cuando hemos tenido la posibilidad se han dado, digamos, reivindicaciones muy importantes para ellos. Por ejemplo, los maestros en Colombia no tenían la prima que tienen pues la mayoría de los empleados formales, una prima de 15 días al año. Hoy la tienen. Esa es una, digamos, reivindicación del gobierno del presidente Santos. Segundo, sus salarios han venido subiendo por encima de los salarios de los demás empleados estatales. 12 puntos por encima de los demás empleados estatales. Es el compromiso que se hizo en el 2015 y se ha venido cumpliendo. Todo eso ha tenido un costo enorme, enorme. Entonces, cuando ha habido posibilidades, cuando han existido los recursos, el gobierno en eso, digamos, siempre ha tenido una preocupación de mejorar la condición de vida del magisterio. Ahora, en estas circunstancias, pues hay restricciones muy fuertes desde el punto de vista de recursos, y eso es una realidad y no la podemos ignorar, por más voluntad que tengamos de seguir mejorando las condiciones de vida de los profesores de nuestro país. Ahora, ¿cuál es el gran problema en este momento? Que para todos los empleados estatales, incluyendo el magisterio, no ha habido incremento salarial desde el 1 de enero de este año. No se ha podido dar ese incremento salarial, que tiene que ver con la inflación del año pasado. Y eso no se ha podido porque las centrales obreras no han permitido, no han querido que se cierre esa negociación. Ha habido una dilación muy fuerte en el sentido de, primero, prolongar una mesa. Se dio una gran discusión entre los sindicatos sobre quiénes deberían estar sentados en esa mesa, y esto, pues ya estamos a junio, y obviamente los soldados, los policías, los mismos maestros le preguntan a uno, pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué no nos han podido dar el incremento? Entonces mi llamado respetuoso a las centrales obreras es, no dilatemos más esto, hay que llegar ya a una cifra
el gobierno tiene sobre la mesa una propuesta que es razonable. La inflación del año pasado fue 5.75%, la propuesta del gobierno ha sido 6.5%, de manera que es un incremento por encima de la inflación, pero sobre todo hay que darlo ya, y eso es lo que están esperando los empleados estatales. Los empleados estatales realmente en este momento se están quejando porque pues las centrales obreras no han permitido que se dé ese incremento salarial, que por cierto es retroactivo, se aplica desde el 1 de enero. Entonces vendrá un cheque en las cuentas de 1 millón de trabajadores estatales con un incremento salarial que están pendientes de eso y que por supuesto también nos sirve mucho para la economía, porque eso ayuda a estimular el consumo. Entonces, mensaje respetuoso a las centrales obreras: no demoren más ese arreglo. Hay una propuesta razonable sobre la mesa, una propuesta que la están esperando todos los empleados estatales que necesitan ese incremento salarial. Ministro, pero entonces en ese orden de ideas y para no seguir demorando esa discusión, definitivamente el gobierno se para en que el incremento solo que puede dar es del 6. La cifra que usted acaba de dar, ¿me la recuerda, por favor? 6.5. 6.5. Para ser absolutamente precisos, porque en estos temas es muy importante la exactitud. 6.55% es la propuesta que ha hecho el gobierno. O sea, de ahí no nos podemos mover. Eso es lo que el gobierno de la inflación. Mire, sobre todo el mensaje es: no dilatemos más, no dilatemos. Es decir, la gente, yo cuando converso con los policías, con los soldados, están muy mortificados porque no se ha dado ese incremento. La gente está muy pendiente de que ese incremento salarial, y simplemente el proceso este año con las centrales obreras ha sido excesivamente difícil, demorado, se ha dilatado. Ha habido muchas disputas internas entre los sindicatos sobre quién realmente ejerce esa vocería, quién los debe representar, pero hay una buena propuesta sobre la mesa que debe ser acogida para que le demos ya resultados al millón de familias que está esperando ese incremento, y entre ellos los docentes, porque los docentes están esperando su incremento urgentemente. Entonces, pues ese es el mensaje respetuoso a las centrales obreras: no dilatar más. Es el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Ministro, gracias por atendernos esta mañana aquí en la W Radio. Gracias a ustedes, Camila. Y quédese en la línea oyendo lo que le voy a decir a Alberto sobre el tema del optimismo. Muchas gracias por atendernos. Aquí estaré. Muy bien, gracias. Alberto,